Bueno, vamos a continuar con una nueva, ahora da ganas de decirlas en inglés, TDV facts o algo así, serían teoría del delito, Video Frequently Asked Question. Y una de las Frequently Asked Question más importantes en derecho penal es la pregunta ¿cuándo una acción se puede equiparar, cuándo una omisión se puede equiparar a una acción? En realidad, con ello lo que estamos es preguntándonos sobre cuándo existe una omisión que puede dar lugar a la atribución de un resultado. Porque, el artículo 11 del Código Penal establece una regulación específica de la comisión por omisión, donde esta idea, que se pueda equiparar, según el sentido de la ley, la omisión a la acción, resulta central. Bien, esta es la pregunta, ¿cuándo una omisión se puede equiparar a una acción? Y nos plantea, pues, básicamente, la duda de cuándo existe omisión, cuáles son las clases de omisión y cuándo se puede decir, además, en la omisión impropia, que la omisión causa el resultado. Nos parece, digamos, intuitivamente mucho más sencillo atribuir resultados a acciones. Nos parece mucho más sencillo, porque de nuevo tenemos una visión esencialmente naturalística del derecho penal y nos es fácil, no siempre nos es fácil, en casos de responsabilidad por el producto, donde hay problemas aparentes de causalidad o problemas de prueba, mejor dicho, de las relaciones de causalidad, puede no ser fácil. Pero normalmente nos es más fácil pensar en que mata el que clava el cuchillo que el que tiene una especial relación con el bien jurídico. Pero puede ser que en un determinado caso el que clave el cuchillo no sea realmente el que mate y el que mate sea simplemente el que esté mirando. En realidad, para ver eso, para analizar ese tipo de cuestiones, la omisión es de las instituciones penales que más se ha visto por medio de casos y que de hecho surge por medio de casos. El tener una regulación legal de la omisión, no solo no es necesario, sino que incluso en ocasiones lo que crea es básicamente enormes problemas. Cuando no existía la regulación de la omisión ya se castigaban supuestos de delitos de resultado, directamente las omisiones se establecía, digamos, una relación de responsabilidad entre una omisión y el resultado producido. Aquí tenemos algunos casos, a mí me gustaría plantearlos ahora para después, si queréis, pues utilizarlos como referencia y que las dudas las vayáis planteando así. Jesús es el médico que debía estar de guardia, pero debido a una borrachera del día anterior avisa a las 9 de la mañana de que no va a ir a urgencias. Avisa, por tanto, tarde. Esto es relevante, avisa tarde, avisa cuando, digamos, ya tendría que haber estado allí. Un niño que es atropellado por un coche yendo al colegio llega a urgencias necesitando de una exploración para detectar si hay un traumatismo craneal. El enfermero llama 2 veces a Jesús y como este no lo coge, llama a otro médico, Andrés. Este último dice que suban al niño a su consulta y que él se encargará de él. Después de llamarle varias veces dice, venga, súbelo y yo me encargo. El niño sube con su madre a consulta y pasan 2 horas sin que éste sea atendido. A las 2 horas y media de haber llegado a la consulta, el niño sufre una parálisis. Andrés sale rápidamente de su consulta, pero ya es tarde, el niño ha muerto. ¿Algo que plantear respecto al caso? Seguimos. Un padre divorciado está con su hijo de 4 años en la urbanización cuando recibe una llama, que es un animal peruano, como sabéis, una llamada, y desatiende el cuidado de este, sabiendo que hay una piscina cerca y su hijo no sabe nadar. El padre le dice al niño que se acerque a él, pero este no le hace caso. Hay un hombre que está por allí, por la piscina, cerca del niño, está allí en la piscina, fumando un cigarro. En un determinado momento,
el niño tropieza y se cae de la piscina, mientras que Juan se mantiene, Juan es el que está mirando en la piscina, se mantiene impasible. El niño casi no consigue gritar y cuando el padre llega a los 2 minutos que está hablando por teléfono, el niño ha muerto. Comentaba el otro día Donis si yo voy a poner todos los elementos del caso. Como veis, no voy a poner todos los elementos del caso. Lo que tenemos que establecer es cuáles son los elementos esenciales del caso y establecer hipótesis sobre cuáles son los elementos esenciales de cada uno de los casos. Porque precisamente para lo que sirve, y una de las cuestiones esenciales del derecho penal, es que rompemos el tópico de que la parte sustantiva no es importante. La parte sustantiva se convierte en la absolutamente importante. Rompemos el tópico de que se puede separar lo sustantivo de lo procesal. No se pueden separar, es casi imposible. Solo si comprendes bien qué es lo que tiene que ser probado, te centrarás en qué tienes que probar y en cómo tienes que probarlo. Por tanto, eso nos sirve como ejercicio intelectual, en este caso, para saber qué le dice, mira el hombre al otro, lo ha visto, no lo ha visto, qué es lo que cree, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que eso se lo representa? ¿Cómo lo podemos probar? Etcétera. Hay una obra con un agujero grande que da a la calle, el jefe lo ve y este se lo dice al arquitecto. El arquitecto a su vez se lo dice, esto parece las obras de mi casa. El arquitecto a su vez se lo dice al jefe de obra, pero este último, como es tarde, lo señaliza sin iluminar para que se arregle al día siguiente. Por la noche, al no tener iluminación, un sujeto que pasa por la calle, cae en el agujero produciéndose graves lesiones. El procesado conducía, careciendo de permiso, un vehículo de gran cilindrada a velocidad excesiva por el centro de una ciudad. En un determinado momento cruzó por un paso de peatones un viandante y al conducir de forma tan peligrosa le atropelló quedando tendido en el suelo. Al ver el revuelo que se formaba, el conductor, en vez de parar, decidió continuar hasta huir y no informó de nada de lo sucedido. El atropellado murió horas después en el hospital. Y olé. Anastasio, este es un caso muy interesante, yo creo que este lo hemos visto en clase también, en ocasiones diversas, además es uno de los casos que extraemos de esa magnífica obra docente que es Delictum. Anastasio en ocasiones diversas causó deliberadamente quemaduras a la hija de María, con las cuales convivía, con un cigarro en el dorso de la mano y asimismo propinó varios golpes de gran intensidad en la cara y cabeza de la menor, presentando ya tal estado de deterioro físico como consecuencia de lo descrito, apreciable en su gravedad por el vecindario. Esto no está modificado, esto es que los hechos probados en las sentencias a veces se escriben así de bien. Que motivó a las amas de casa de la localidad a poner un taxi, a las amas de casa de la localidad a poner un taxi a disposición de María con la finalidad de que se le prestara a la niña asistencia médica ante la pasividad de esta para llevarla a un centro hospitalario a donde por fin acudieron. Sospechando el facultativo que atendió a la menor la existencia de malos tratos, se requirió la presencia del médico forense, quien en el reconocimiento apreció las siguientes lesiones derivadas de los golpes, contusiones craneales que dieron origen a un hematoma, bla, 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 lo que motivó su traslado urgente a otro hospital donde fue intervenida quirúrgicamente para salvarle la vida. María, que desde los primeros días del mes de noviembre detectó las continuas lesiones de su hija, conociendo que eran ocasionadas por Anastasio, mantuvo una actitud pasiva. Se supone que la niña no muere, pero tiene lesiones muy graves. Podemos decir que muera, y así pues, nos centramos en el homicidio, son más clásicos. Junto a una piscina pública custodiada por un socorrista se encuentran 4 personas, una nadando en la piscina y las otras 3 tomando el sol, mirando a los bañistas. Un paralítico mudo, Alfredo, este caso creo que es de Elena, porque esto de un paralítico mudo, Alfredo, Elena, al que se le ha sacado de su silla de ruedas y colocado sobre una tumbona. Un joven de 21 años, Julen, que no sabe nadar muy bien, la socorrista de la piscina, Amaya, ligada por un contrato laboral para cuidar de la piscina y salvar a los que pueden encontrarse en riesgo de ahogarse. En un momento determinado se oyen voces de socorro desde la piscina y los 3 individuos que se encuentran fuera observan que el bañista tiene muchas dificultades para mantenerse a flote, pero aun cuando el paralítico mudo hace múltiples gestos señalando a la piscina, ninguno de los 2 restantes hace ademán alguno ni se lanza a la piscina para ayudarle, muriendo el bañista. Solo faltaba que echasen a la piscina al paralítico mudo. Pero bueno, en todo caso, estos son algunos casos posibles que nos plantean la pregunta que nos estamos planteando y la duda de qué es la omisión realmente. Omitir, evidentemente, es no hacer algo, ¿vale? Es
no adoptar una determinada acción posible. Por tanto, la tendencia que tenemos es a considerar la omisión como una no acción. Lo que pasa es que es algo más, porque si no, toda no acción sería a la vez omisión. Solo hay omisión en cualquier, incluso más bien diría que toda acción sería también una omisión, porque en toda acción hay una acción y otras no acciones, y por tanto habría múltiples o infinitas no acciones en cualquier acción. Sobre todo cuando pensamos desde una perspectiva de sustrato físico. En realidad, en toda omisión, más que haber una no acción, la parte que define la omisión, ¿cuál es? Sí, ¿tenéis los micrófonos? La no realización de un deber, ha dicho por ahí José. Veo que no tenéis los micrófonos, apañaos. Vale. La no realización de un deber. Es decir, una omisión es la no adopción de una acción debida. ¿Vale? Digamos, el elemento central de la omisión es la valoración. Y además es la valoración exactamente igual, por cierto, desde el punto de vista de la tipicidad, el elemento central para saber si hay omisiones, si la omisión va a ser típica, y lo mismo pasa con las acciones, que el elemento central va a ser si la acción va a ser típica. Pero igual que desde la perspectiva, digamos, de la acción, nos es más fácil intuitivamente restablecer la parte de la imputación y la relación entre el agente y el acto, en la omisión esa relación es tan amplia que solo en el caso de que tengamos la valoración nos vamos a centrar en cuál de todas en cuál de todos los momentos nos tenemos que centrar en saber si había representación. Esto de que la omisión no es pasividad, cabe omitir una acción y realizar otra en su lugar, pero bueno, en todo caso está mejor explicado, creo, como lo he dicho hasta el momento. Bien, en derecho penal tenemos dos clases de omisión, o dos clases de, no sé si dos clases de omisión o dos tipos de responsabilidad relacionadas con la omisión. Por una parte tendríamos las denominadas omisiones puras o omisión propia, y por otra parte tendríamos la comisión por omisión u omisión impropia. ¿Qué es la omisión pura? La omisión pura es la no realización de aquello que el legislador quiere en un determinado caso que se realice. ¿Qué es la omisión impropia? También lo mismo. Por tanto, la diferencia entre las dos básicamente no tiene que ver con el propio sentido del injusto, sino con la relación del injusto con un determinado resultado y con la forma de tipificación distinta de cada una de las omisiones. Es decir, la omisión pura en realidad lo que supone es la infracción de un deber que específicamente ha sido incorporado a la legislación penal por parte del legislador. El ejemplo evidente, la omisión del deber de socorro. La comisión por omisión, por el contrario, lo que supone es la atribución de un resultado al sujeto que en principio, desde una perspectiva de imputación, no podemos decir que ha hecho una acción, sino que ha hecho una omisión. ¿Se entiende esto? Bien. Para sumergirnos en profundidad en el tema de la omisión, podemos empezar por las omisiones puras. Las omisiones puras vendrían a ser, en realidad, delitos de actividad omisiva. Es decir, no son delitos de resultado, sino que son delitos en los que se atribuye responsabilidad directamente por la infracción de un deber de hacer. ¿Se entiende? En los delitos de omisión pura se establece, desde una perspectiva normativa, la obligación de actuar de una determinada forma y se infringe se sanciona al sujeto por infringir ese deber de actuar. En las omisiones puras, por tanto, los elementos que tenemos son pues, una situación que la ley establece como un presupuesto del deber de actuar, peligro manifiesto y grave,
desamparo con peligro manifiesto y grave, próxima comisión de un determinado delito, en el caso del 450, la ausencia de una acción debida, que es el centro de la valoración. Nosotros tenemos que analizar si realmente había esa situación, impedir o avisar a la autoridad, socorrer en el caso del 195, y la capacidad de realización de la acción, cuando pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, etcétera, etcétera. En realidad, las omisiones las veremos, las omisiones puras, no quiero perder yo tiempo en esto, las veremos cuando veamos la parte especial. De momento esto lo vamos a dejar, y aunque esto lo veremos después para explicar la comisión por omisión por injerencia, ahora de momento lo dejamos. Bien, ¿qué es en cambio la comisión por omisión frente a esto? La comisión por omisión, que también se llama omisión impropia, es la comisión de un delito de resultado, es decir, es el delito de resultado, el delito en el que se establece el resultado desvalorado como injusto, ese delito cometido por medio de una omisión. En realidad, lo que supone es la imputación al sujeto de la representación de una determinada situación probable ante la cual se omite la actuación a la cual yo se supone que estoy especialmente obligado. ¿Por qué se supone que estoy especialmente obligado? ¿Y por qué en la comisión por omisión yo voy a tener que estar especialmente obligado? Pues porque, bueno, no sé si José quiere contestar. Yo creo que es porque has generado una expectativa para los demás, ¿no? Sí, digamos, esa sería la fundamentación que tenemos que encontrar, pero digamos que yo lo que quería preguntarle en este caso era desde una perspectiva técnica. Desde una perspectiva técnica es lógico que en la comisión por omisión se exija que yo esté especialmente obligado. ¿Por qué? Porque no se trata de la infracción de un deber jurídico de actuar de una determinada forma, sino que se trata de la atribución del resultado. ¿Se entiende esto? La diferencia en la comisión por omisión frente a la omisión pura, ¿cuál es? Sí, la diferencia esencial de inicio, sí, la atribución del resultado. Y la atribución del resultado hace que lo que en la omisión pura se trate de una obligación de cualquier persona de actuar de una determinada forma, el que no omita el socorro de persona que se halla en peligro manifiesto y grave, ¿podemos al que no omita el socorro de una persona atribuirle responsabilidad por su muerte? ¿Sí o no? ¿Podemos a una persona que se queda mirando atribuirle responsabilidad por quedarse mirando? Depende. Depende, solo en el caso de que digamos que tienes obligación en la situación concreta de actuar de una forma. ¿Se entiende o no? Bien, ¿eso qué sería? Una norma prescriptiva. Una norma prescriptiva que nos obliga a actuar de una determinada forma. Si yo incumplo la norma prescriptiva por medio de mi inacción, en ese caso soy responsable. Pero ¿se me puede hacer a mí responsable por un resultado es decir, simplemente por la obligación de socorrer? No. Se me puede hacer responsable por el hecho de no socorrer, pero no por el resultado. ¿Esto se entiende? Bien, insisto en ello porque ahora vamos a verlo con más profundidad, pero a veces podemos tener la tendencia de considerar que todos somos responsables de todos los bienes jurídicos, y todos no somos responsables de los bienes jurídicos. Antes hemos hablado del principio de autorresponsabilidad, hablaba Ana, del principio de heteroresponsabilidad. En realidad, esto también deriva del principio de autorresponsabilidad. Cada uno es responsable de lo que hace. Todos vamos a ser responsables porque todos tenemos determinados deberes. Por ejemplo, el legislador ha establecido el deber de solidaridad y ha dicho que las personas que se hallan en peligro manifiesto y grave, el otro día decía Manu que sobre ello puede existir un error de prohibición genérico, no somos conscientes de que todos tenemos la obligación de socorrer, pero lo tenemos. Estamos obligados, pero que estemos obligados a socorrer significa que se nos puede hacer responsable de los resultados que se deriven de no socorrer, cuando desde una perspectiva fáctica es posible que si yo hubiera socorrido no se hubiera producido el resultado. ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es, todos tenemos muy claro que no hay una omisión del deber de socorro
cuando yo estoy en mi coche, veo que hay un accidente delante de mí y no socorro, me voy y bueno, la persona pues no muere, pero de milagro, pero tiene lesiones importantes y al final pues viene una ambulancia como a las 2 horas, etcétera. Todos entendemos que eso es omisión del deber de socorro. Pero si yo estoy en el mismo caso, yo estoy en el coche y estoy yo solo y veo de repente que pasa un niño que se acerca a un río y me quedo mirando y el niño cae al río y no hay nadie más, de repente todos tenemos la sensación de que eso es algo distinto. Yo no sé si lo es o no lo es, pero lo que es importante es establecer como base que porque el resultado sea más grave o menos grave, o el resultado más o menos grave, no nos puede definir el deber que nosotros infringimos. Nosotros infringimos el deber que nosotros infringimos, no lo define el resultado. Si el tipo muere o el tipo no muere, da igual, hay omisión del deber de socorro. ¿Esto se entiende lo que quiero decir? Porque tenemos la tendencia, en el momento en que se produce un resultado muy grave, nos pasa como en la imprudencia, decimos, es que hay una falta de diligencia. No, la falta de diligencia hay que analizarla desde una perspectiva ex ante. Pues aquí igual, realmente todo resultado que yo hubiera evitado es responsabilidad mía. ¿Todos en sociedad somos responsables de cualquier resultado que acontezca en el mundo? ¿El empresario es responsable absolutamente de todo lo que pasa en su empresa? No. No, de todo no. Todo omisión del deber. Es que debería haber vigilado. Hombre, ¿se entiende lo que quiero decir? Bien, los deberes hay que tender, en la empresa, por ejemplo, es un ámbito donde precisamente no hay demasiados problemas, porque prácticamente están regulados. Y prácticamente existen pues, muy complejas regulaciones sobre cuáles son los deberes específicos de cada uno de los agentes. Una cosa muy interesante que se está planteando hoy en el derecho penal empresarial y probablemente, es decir, es la que está en el centro de todas las discusiones, es precisamente la delegación de deberes y la omisión por parte del administrador que se supone que ha delegado un deber. ¿Se puede delegar todo deber? No. Si yo cojo y digo, bueno, yo voy a crear un responsable de calidad y así el delito ambiental se lo va a tragar el responsable de calidad. Eso, es decir, ¿te elimina la responsabilidad de todo lo que acontezca? Tampoco. Por tanto, insisto, es muy importante que tengamos en cuenta que mientras que la omisión pura supone la infracción de un deber general, la comisión por omisión supone la infracción de un deber especial del autor. Y solo en el caso de que encontremos ese deber especial del autor, podemos atribuirle responsabilidad por la comisión del resultado, aunque sea por medio de una omisión. Por eso se llama comisión por omisión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo en este caso es imputar el resultado al omitente igual que si lo hubiese causado por acción, lo cual solo se puede hacer en el caso de que haya un deber especial en un delito de resultado. Bien, la comisión por omisión en nuestro país está regulada por medio de un artículo, el artículo 11 del Código Penal, que viene a establecer las condiciones de la aplicación de la omisión. La verdad es que el artículo 11 del Código Penal es un artículo que, a juicio de muchos, es un artículo discutible, es una tipificación expresa de la omisión discutible. Yo creo que no es tan imperfecta como a veces queremos hacer y que probablemente determinadas modificaciones del mismo podrían suponer más problemas interpretativos y hermenéuticos. Y yo creo que es posible establecer una interpretación esencialmente adecuada del precepto. Pero es verdad que es una regulación específica que probablemente no fuera del todo necesaria, pero estamos en un país de una tradición frente a la tradición anglosajona donde no tenemos auténtica confianza en que los jueces establezcan sistemas de sistemática e interpretación jurídica realmente adecuados y sin embargo donde tenemos la tendencia a que el legislador todo lo regule de forma expresa, a veces creando más problemas. Elena y Carlos,
me mareáis. El artículo 11 establece que los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Esto es muy interesante porque esta es la frase esencial que nos define cuándo hay omisión y que nos dice que hay omisión cuando, digamos, la omisión según el sentido del texto de la ley. ¿Cómo interpretamos nosotros el sentido del texto de la ley? ¿Cómo? Pues conforme al principio de tipicidad. ¿Y cómo consideramos nosotros el principio de tipicidad? Pues una tipicidad normativa. Peligro ex ante, imputación objetiva, que en realidad no es imputación, es la valoración general del comportamiento conforme si el hecho es peligroso ex ante desde una perspectiva ex ante y si el hecho después se confirma en la peligrosidad ex post. ¿Esto se puede hacer en la omisión, sí o no? Esto no solo se puede hacer en la omisión, sino que se tiene que hacer en la omisión, ¿vale? Pero el artículo 11 además añade que a tal efecto se equiparará la omisión a la acción A, cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, B, cuando el omitante haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Bien, es muy importante leer bien el artículo. ¿Significa esto que solo se equiparará la omisión a la acción en estos casos? No, eso no es lo que dice el artículo. No es lo que dice el artículo. Dice que a tal efecto se equiparará la omisión a la acción. Lo que pasa es que es lógico pensar que estos son los elementos esenciales por los que puede haber equiparación de la omisión a la acción. Bien, dice el artículo 11 del Código Penal que siempre que haya una específica obligación legal o contractual de actuar, ¿habrá omisión? No. ¿Habrá comisión por omisión? Tampoco. No dice eso. ¿Qué dice? Dice que en todo caso, aunque exista una específica obligación legal o contractual de actuar, en todo caso solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga según el sentido de la ley a su causación. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Primero, establecer las condiciones de la omisión y después poner ejemplos de especiales deberes jurídicos del autor. ¿Y por qué ha puesto estos? Pues en realidad lo que ha hecho el legislador no es más que poner las denominadas fuentes formales de la posición de garante que desde una perspectiva jurisprudencial, esencialmente por influencia de la jurisprudencia alemana, durante décadas y décadas se habían creado. Es decir, en realidad lo que hace el legislador, antes de explicar esto de las reglas de imputación, lo que hace el legislador con la regulación del artículo 11 del Código Penal es trasladar la jurisprudencia que había sobre la omisión y sobre las fuentes de nacimiento de la posición de garante para establecerlas expresamente. Pero esto no significa que solo la mera, digamos, la mera posición de estar en una de estas fuentes inmediatamente suponga el que a mí se me pueda atribuir responsabilidad por el resultado. Bien, desde una perspectiva de la doctrina de la imputación, ¿alguien me puede explicar cuál es el papel o cómo funciona tanto la comisión por omisión como la omisión pura desde la perspectiva de la doctrina de la imputación? ¿Alguien incluso quiere salir a explicarlo? ¿No? Bueno, pues ¿alguien lo quiere explicar desde ahí? ¿Cómo funciona una omisión pura? A ver, José. Las omisiones son esencialmente normas prescriptivas. Tenemos un comportamiento, ¿cuál sería? El no hacer. Pues por ejemplo, según la norma prescriptiva, ¿por qué hacemos lo del ir y venir de la mente, decimos? Porque para saber cuál es el comportamiento nos tenemos que ir a la valoración. Entonces, ¿cuál es la valoración? Que tenías que hacer algo. No hacer algo, no socorrer a una persona desamparada. ¿Qué se te tiene que poder imputar para que haya omisión del deber de socorro? ¿Qué se te tiene que poder imputar? Que pudiendo hacerlo, no lo hiciste.
que tú tienes conocimiento y control ¿de qué? Primero, de que hay una persona desamparada. ¿Sí o no? Conocimiento y control de que hay una persona desamparada. Yo estoy así, ¿vale? Yo estoy quieto, yo me quedo aquí, ¿vale? Fumando cigarro, lo que sea, ¿vale? No sé. ¿Vale? ¿Hay acciones aquí? Sí. Acciones hay. ¿Hay hechos, sí o no? ¿Cuál es el hecho que se imputa en este caso? ¿Cuál es? Bien. ¿Cuándo se produce esa valoración? ¿Cuándo hay un hecho típico? José, ¿te has quedado colgado? Sí, cuando la víctima se halla en peligro manifiesto y grave. La situación de peligro manifiesto y grave nos define el qué, la representación de la imputación. ¿En qué caso de una omisión del deber de socorro no habría acción? Cuando la víctima ya está siendo socorrida, ¿no? Vale. No habría acción. Cuando no se A ver, conoce decidme la víctima. un ejemplo, os pongo yo un ejemplo. Hay un coche que acaba de tener un accidente, que se está empezando a incendiar, ¿vale? Y que puede acabar incendiándose el coche. Y la persona se ha quedado inconsciente, está privada de sentido. Simplemente con tocarle a la ventana, abrirle la puerta, la persona sale. No hay peligro en ese momento, pero como pasen unos minutos, ¿vale? Bien. Pasa un coche. Decidme que el conductor no realiza ninguna acción. No que su acción no es típica. Decidme que el conductor no realiza ninguna acción. Evidentemente. ¿Cuál es la parte de la imputación en las omisiones puras? La representación de aquello que después, en valoración, vamos a considerar como la infracción de la norma prescriptiva. ¿Se entiende o no? No se entiende. No se entiende. Jocelyn, ¿se entiende o no? No. Vuelvo a explicarlo. Cuando hay una omisión del deber de socorro, lo que tenemos en términos de imputación... ¿Alguien me presta un boli? O un lo que sea. Esto mejor. Espera, toma, quédate esto. Es que no tenemos tiza, pero tenemos esto, ¿vale? ¿Qué es lo equivalente a esto en términos de omisión? ¿No recogerlo? Si la norma es no ensucies, pues la omisión sería no recogerlo. No. Saber que se va a caer. La representación. En términos de imputación, ¿se entiende esto o no? Bien, vamos a ver. La verdad es que no estamos viendo en realidad las imputaciones, las omisiones puras, sino la comisión por omisión, pero me parece interesante porque en realidad lo que pone en duda es que comprendáis bien, es decir, el proceso de imputación-valoración. Si llegamos a ello, yo creo que vamos a salir mejor. Insisto, hay un tipo, volvamos al caso del coche, ¿vale? Un accidente, el tipo está dentro del coche inconsciente, pasa un coche. ¿De qué forma podemos decir que no hay omisión del deber de socorro? Con muchas. Podemos decir que no hay omisión del deber de socorro porque existe un peligro para la propia persona. Podemos decir que no hay omisión del deber de socorro porque, no sé, ¿qué más formas podemos decir que no hay omisión del deber de socorro? Por ejemplo, porque ya está siendo socorrido. Si ya está siendo socorrido, es decir, ¿puede ser que no haya omisión del deber de socorro? Por ejemplo. Bien. ¿Estamos de acuerdo, Manu? Sí. Pregunta, ¿habría hecho? Claro que hay hecho. ¿Hecho cuál es el que hay? ¿Cuál es el hecho? El hecho es conducir el coche. ¿Os dais cuenta de nuevo qué es lo que...? Es decir, en la parte de la imputación del hecho, lo único que atribuimos es ¿qué? Hechos que no tienen relevancia penal. ¿Vale? ¿Se entiende?
Lo que pasa es que esos hechos son los que después, imputados a esas personas y a esos agentes, vamos a realizar el proceso de valoración. Entonces, ¿cuál es el hecho en este caso? ¿Cuál es el hecho? ¿Conducir es un hecho? En realidad no es conducir o mirar por la ventana o poner alta la música. ¿Cuál es el hecho en este caso que se imputa? Verlo o no verlo, representarse o no representarse, el hecho omisivo que desde una perspectiva de la valoración yo tengo que realizar para que entonces podamos decir que existe injusto. ¿Se entiende esto o no? Es sencillo, es sencillo, ¿vale? ¿En qué caso no hay ni siquiera imputación del hecho de alguien de omisión del deber de socorro? En caso de que no lo haya visto. Si tú no lo ves, no te lo representas, ¿se puede valorar que tú hayas realizado alguna omisión? No. No hay imputación. ¿Se entiende o no? Bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces se obvia que en las omisiones hay que hacer imputación. Lo que pasa es que la imputación, ¿qué es esencialmente? El dolo. Esencialmente es la representación. Pasa que el dolo tiene dos momentos, como ya nosotros ya sabemos. El dolo tiene el momento de la imputación del hecho y después, cuando se valora el hecho doloso. ¿Se entiende? Bien, sigo. Desde la perspectiva de la comisión por omisión, ¿cómo funciona la doctrina de la imputación? De lo que es la omisión impropia, ¿cómo funciona? Estáis un poco perdidos hoy. ¿Cómo funciona? Igual. ¿Igual que qué? Igual que la acción. ¿Vale? En este caso, hay imputación de un hecho. ¿Cuál es el hecho? No, porque ahora estamos hablando de una comisión por omisión. Es decir, alguno de los casos, el caso que yo he puesto antes del coche y del accidente, ¿cabría una comisión por omisión? Si el coche fuese un bombero especializado en rescate. Interesante, interesante. Vamos a analizar eso. Hay un accidente, hay un accidente. Vamos a analizar el caso, así, como lo tenemos, así. Imaginaos que yo os pongo, es que de hecho debería hacer eso. Esa sería, mira, voy a hacer eso, no voy a poner datos en el examen. Claro. Caso de examen. Pero es que después, es decir, hay muchos alumnos que no entenderíais bien cuál es vuestra función y vuestro papel, pensar. No lo entenderíais bien. Poco a poco, vamos poco a poco. Esto ya en tercero ya se os lanzan las preguntas ahí directamente en el oral y ya la cosa se incrementa. A ver, un coche tiene un accidente, se sale de la carretera, choca contra un árbol, el hombre se queda, digamos, atrapado. En realidad no es difícil que el hombre saque, pero él por sí mismo no lo puede hacer y además, es decir, si lo hiciera alguien con elementos especializados, pues mejor. Lo que pasa es que está en una situación de riesgo porque si no le sacan pronto, es posible que se incendie el coche y el hombre muera. Pasa un bombero especializado en sacar hombres de coches tal, ¿vale? Los hay. La gran mayoría, de hecho, es más lo que hacen, por desgracia, que lo de los incendios, ¿vale? Pero un bombero que además pasa con su coche donde tiene las herramientas que él utiliza para eso. No, yo lo he dejado ahí. Ese es mi caso. Pues que lo resolváis. Que lo resolváis. Eso es lo que quiero, que penséis. José. Habría que ver si hay más gente viendo que el bombero se aproxima y el bombero sabe que hay gente viéndole, ¿no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bien, ¿por qué es relevante? Yo creo que no es eso lo más tal, pero bueno, bien. Dime por qué. Yo creo que es por la expectativa que generas. Al ver que hay gente viéndote, la gente se confiará y dirá, bueno, no tenemos que llamar porque ya está el bombero ahí, nos vamos. Es interesante, sí, es interesante. Yo creo que por parte del bombero... Pero nadie se pone a aplicar la fórmula. ¿Por qué no vamos paso a paso? Para que no hubiera hecho, ¿qué tendríamos que decir?
en el caso. Que el bombero no se da cuenta del accidente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para que dijéramos no hay ni siquiera hecho, es que el bombero no ve el accidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues eso es la imputación en la omisión. ¿Se entiende? Bien. Ahora, para que haya hecho, vamos a hacerlo a la inversa, para que exista hecho, pero no se pueda imputar objetivamente, mejor, no se pueda valorar el hecho como injusto, ¿qué tendría que pasar? Hay muchas, aquí hay bastantes opciones. Yo quiero que me digáis ejemplos. El coche está en llamas ya y está quemándose el tío. Eso es un elemento que puede ser de tipicidad, pero porque está incorporado expresamente en el tipo penal de la omisión del deber de denunciar la omisión del deber de socorro. Pero no tengo yo tan claro que fuera un elemento de tipicidad si no tuviera incluido expresamente. Sí, además, Manu. el profesional sí que tiene deber de actuar aunque haya riesgo. El tipo no lo recoge en el caso de que seas un profesional. Sí, además os estáis centrando en ¿qué? En las omisiones puras, ¿vale? Yo lo que digo es, para que no se le pueda atribuir el resultado, alguien me pone ejemplos. En realidad, si no hubieras ido a más, habrías puesto uno, pero te has lanzado demasiado. Siendo garante, como es al ser un bombero y tal especializado, que le sea imposible bajar donde el coche se encuentra, donde está el accidente. Que le sea imposible bajar donde está el accidente es un problema de valoración o es un problema de acción. Y de valoración. Yo creo que eso es un problema más de imputación que de valoración. Otro caso para no imputarle sería que cuando él llega, la víctima ya está ardiendo, el coche está ardiendo y se ve en la imposibilidad. Ese es el más fácil, ese es el más claro y el más sencillo. Es decir, ese es el más fácil. ¿No? Te he dicho que has ido más allá, no me mires con cara de... porque has dicho, y entonces a él no quieres ponerse en riesgo. No, el tío está muerto. Bien, el tío está muerto, es decir, ¿se le puede atribuir tal? No. ¿Hay hecho? Sí. ¿Se puede valorar que hay tal? No. ¿Vale? Por ejemplo. O el tío está quemándose en ese momento. ¿Vale? El tío no es que no puede ponerse a sí mismo en riesgo, como ha dicho Adonis, que lo ha dicho mal y que está insistiendo en la mirada, yo lo he dicho igual, da igual, Adonis. Vale, no es eso lo relevante, piensa, ¿vale? Sino, la cuestión es, el sujeto a sí mismo no es que se ponga en riesgo, sino que en sí, es decir, hay una infracción, ¿se puede valorar la conducta como inadecuada con respecto al resultado? No, en el caso que yo he puesto no. Pero... de todas formas, no os estáis centrando en una parte que a mí me parece interesante, y es, ¿estáis dando por asumido que el bombero tiene directamente un especial deber jurídico de actuar? ¿Si no está qué? Micrófono. Y si no está trabajando no se le puede exigir, por el hecho de ser bombero, no... ¿Cómo? Que no se le puede exigir que esté de guardia 24 horas, tiene que estar... ¿Se le puede exigir a un bombero que va, es decir... No. Pregunta, ¿eso es un tema de imputación o es un tema de valoración? De valoración. Yo creo que socialmente sí que ¿Se entiende o no se entiende? Yo lo que quiero de momento es que desde la perspectiva de la doctrina de la imputación tengamos claro qué es lo que estamos haciendo en cada proceso. Cuando estamos atribuyendo la representación del sujeto respecto de la cual el sujeto va a omitir o no va a omitir, no sé lo que ha pasado, pero ya estamos en marcha, creo, no. ¿Sí? Vale. Aquí. Estamos en la fase de ¿qué? De imputación. ¿Se entiende? Bien, cuando estamos en la valoración es que cuando estamos analizando si el sujeto está ¿en qué posición? En un deber especial. ¿Vale? ¿Y eso cómo se llama? ¿Vale? Posición de garante. ¿Cómo nace la posición de garante y cómo se hizo la evolución, digamos, jurisprudencial del nacimiento y el concepto de la posición de garante? Había determinadas situaciones donde desde una perspectiva, digamos, social,
existía una identificación de determinados deberes muy claros, específicos. ¿Cuáles son los más sencillos? Los que establece la ley. La ley establece determinados deberes donde directamente la ley dice tú eres garante de tu hijo, tú eres garante de bla, bla, bla. ¿Esto se entiende? Bien, esa es la primera, digamos, fuente de nacimiento de la posición de garante. Hay otros casos donde lo que hay son supuestos, digamos, de, asunción privada de riesgos. ¿Vale? Hay una facultad dispositiva que nos puede que nosotros asumamos determinados riesgos. Yo me puedo responsabilizar de los riesgos de una piscina si yo, por ejemplo, digo, vale, si alguien cae en la piscina, yo intervengo y yo actúo para que esa persona se salve. ¿Yo qué hago? Asumir de forma privada riesgos. ¿Se entiende, sí o no? Bien. Y después hay determinadas, digamos, determinados supuestos en los que lo que existe es una omisión respecto a un riesgo del cual, sin embargo, yo soy previamente responsable por haberlo creado por acción o por omisión. ¿Se entiende esto, sí o no? Bien. Bueno, una vez tenemos esto, me interesa volver un segundo al artículo 11 del Código Penal. El artículo 11 del Código Penal incorpora esas fuentes de la posición de garante, ¿sí o no? Sí, lo hace en el apartado A y B. Cuando exista una específica obligación legal o contractual, ¿cuál es? Nacimiento de la posición de garante por ley y nacimiento de la posición de garante por contrato. La B, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente, injerencia. Bien. Ahora, vuelvo a insistir. ¿Dice solo eso? No. Dice además que, pues dice que los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación equivalga según el sentido del texto de la ley a su causación. No es solo que tiene que haber un especial deber jurídico, sino que tenemos que ser capaces de decir lo mismo que decimos respecto a la acción. ¿Y qué es lo que decimos respecto a la acción? Imputación objetiva. Creación del riesgo ex ante. ¿Se puede crear un riesgo por omisión? Sí. Bien, si hablamos de creación de un riesgo ex ante, respecto a cuál de los elementos, respecto a todos los especiales deberes jurídicos del autor, ¿cuál de las tres fuentes de posición de garante de las que he dicho es en realidad la única fuente real de nacimiento de la posición de garante? Injerencia. ¿Por qué? ¿Se entiende esto? ¿Qué estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es, fijaos, tenemos tres fuentes de nacimiento de la posición de garante. Obligación legal, obligación contractual. Tercera, creación de una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido. Si a la vez lo que estoy diciendo es que en toda omisión, para que equivalga a la acción, es necesario que, según el sentido del texto de la ley, equivalga a su causación, y lo que os estoy diciendo es que en derecho penal la causación, según el sentido del texto de la ley, exige que haya creación de un riesgo desaprobado ex ante, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que en el caso de la injerencia, siempre que haya nacimiento de injerencia, habrá, ¿qué? Comisión por omisión. Y en el caso de la obligación legal, siempre que haya obligación legal, ¿habrá comisión por omisión? No. Solo en el caso de que haya obligación legal y podamos decir que hay, de algún modo, injerencia también. Y que con la obligación legal estamos incumpliendo nosotros un riesgo. ¿Se entiende esto más o menos? Ahora lo vamos a ver en los casos. Dime. Pero siempre, o sea, la obligación legal, cuando dices que para que sea comisión por omisión, volvemos a lo mismo, que tienes que tirar tú mismo el riesgo que... Claro, lo que quiero decir, esencialmente, lo vamos a ver ahora en los casos. Caso Anastasio. Adonis. Centrémonos en este. La pregunta es,
¿Cómo tenemos que hacer la interpretación de la responsabilidad y qué tenemos que hacer en la interpretación de la responsabilidad? Lo que os estoy pidiendo, esencialmente, es que pensemos en la omisión en los mismos términos y de la misma forma que pensamos con respecto a las acciones. Las acciones ya nos hemos olvidado del causalismo naturalista. Bueno, pues en las omisiones es más fácil todavía. En las omisiones, es decir, no hay causalismo naturalista. Lo que hay es que representaciones y deberes. La representación, imputación y el deber de actuar. Por tanto, tenemos que pensar la parte del deber en términos de ¿qué? De imputación objetiva. ¿Se entiende esto, más o menos? Bien. Anastasio en diversas ocasiones, bla, bla, bla. ¿Es Anastasio el que nos interesa aquí? No. ¿Quién nos interesa aquí? La madre. La madre sabe que Anastasio le pega a su hija palizas, bla, bla, bla. Pregunta, ¿es la madre responsable de una omisión del deber de denunciar un delito? Sí, podría serlo. ¿Pero es responsable de algo más? Podría ser. ¿Podría ser la madre, es más, yo no tengo claro que fuera responsable de la omisión de denunciar un delito, porque en principio la responsabilidad de denunciar un delito que comete uno mismo no existe. Con lo cual, en realidad, lo que habría más bien es, ¿puede ser la madre coautora? Espera, antes de eso. Sí. ¿Cómo que has dicho de que no puedes denunciar? Sí, vamos a ver. Si la hacemos responsable a ella del delito, lo que nos piden cuando nos dan los golpes es que os pongáis el micrófono. Si la hacemos responsable a ella del delito, no existe omisión del deber de denunciar un delito. ¿Vale? Otra cosa es que la podríamos hacer a lo mejor en un momento anterior, cuando ella todavía no es responsable. Pero, Adonis, no es lo más relevante ahora. ¿Vale? A ver, Jocelyn, pásale el micrófono a Adonis en todo caso porque me estás mareando. Dime, ¿quieres decir algo? No, que no entiendo eso que has dicho. Vale, pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. De todas formas, después volvemos si hace falta. ¿Vale? A ver, ¿dónde estamos? Me estáis mareando. ¿Qué es lo que no entiendes, Adonis? ¿Qué es lo que no entiendes, Adonis? Eso que has dicho de que no se puede denunciar a sí misma, pero si ella lo único que está haciendo es no denunciar. Bueno, pues da igual. No entiendes que uno no se tiene por qué denunciar a sí mismo. Es decir, una pregunta. ¿El autor de un homicidio tiene la obligación de denunciar que está cometiendo homicidio? Claro. Bien, pues entonces, si la hacemos responsable a ella también del injusto de pero como estamos preguntándonos eso, antes de contestar a lo otro, vamos a preguntar a lo primero. ¿Vale, Adonis? Silencio. Entonces, pregunta. ¿Se puede decir en este caso que la madre es responsable de las lesiones de la niña? Sí, Adonis no lo tiene claro, pero los demás sí, ¿seguro? Bien, la pregunta es ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿Porque es madre? No. Es decir, cuando nosotros tenemos lo que es la posición de garante, ¿existe una obligación legal de la madre, desde una perspectiva formal, de proteger a la hija, sí o no? Sí. Sí. Por tanto, desde ese momento, ¿todo lo que le pase a la hija por la omisión de la madre será responsable la madre? No, todo no. No. A ver, ¿quién dice pues yo creo que sí? Iciar, pásale, o Jocelyn. Yo creo que sí, porque su madre tiene la responsabilidad sobre su hija y está omitiendo que le están pegando y no está haciendo nada. Pero mi frase no ha sido si en este caso tiene responsabilidad, sino todo lo que le pase a la hija ante la omisión de la madre, ¿responde la madre? La respuesta es no. Y si nos sale intuitivamente sí, es porque generalmente lo normal es que sí. Es decir, nos da la sensación de que ante cualquier omisión de la madre respecto a un resultado que se le puede aplicar a la hija, la madre pueda ser responsable. Pero no es así. Solo se le podrá atribuir responsabilidad ¿cuándo? ¿Cuando le están causando daño? Cuando la no autorización del mismo. Pásale el... Cuando ella tenía capacidad de actuar, ¿no? Sí, pero la capacidad de actuar, ¿a qué nos lleva? ¿Es un problema de imputación o de valoración? De imputación. Entonces, ¿cuándo no se puede valorar que la madre debería haber tal? No, cuando no se puede imputar el hecho, no. Cuando consideremos que solo por una obligación legal no existe
la obligación concreta de actuar o no existe el riesgo por parte de la madre de que se produzca el resultado. Aquí, es decir, lo relevante es que sea madre. No. En este caso, lo relevante es que es la madre. ¿Qué es lo relevante? A ver, pasadle el micrófono a Dani. ¿Cómo tenéis que argumentar? Es decir, ¿cómo tenéis que argumentar el que aquí hay responsabilidad de la madre? Diciendo, como es la madre, todo lo que le pase responde de ello. Es decir, 0 patatero en el examen. ¿Cómo lo tenéis que argumentar? A ver, Dani. Yo creo que es que la madre está presente en el momento en el que Anastasio le propina los golpes a... ¿Eso es una cuestión de valoración o de imputación? De imputación. ¿Sí o no? Porque eso es que la madre se representa lo que pasa y por tanto que le podemos imputar la omisión. Pero para que podamos decir que es comisión por omisión no es que se la tenemos que imputar, sino que tenemos que valorar que la madre está en una posición especial de protección. ¿Por qué? Porque es la madre. No. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Flavia. Porque la madre, aún representándose y sabiendo lo que está ocurriendo con su hija, facilita que siga ocurriendo. ¿Cómo? Y no hace. Pues es su pareja, abriéndole la puerta, teniéndolo en su casa y... Evidentemente. Manu, explícalo tú. No, Pero está muy bien explicado. Yo voy a decir que es ella la única que puede hacer algo y entonces crea en los demás la expectativa de que no pasa nada cuando es la única que puede evitarlo. ¿Por qué están utilizando la palabra expectativa aquí estos dos? Porque es una palabra que nos viene bien para comprender el sentido social. ¿Qué es lo que hace la madre cuando la madre, como dice, omite? La madre no es que omita. ¿Está creando la madre un riesgo? Sí. ¿Ha creado previamente, pensemos en términos de injerencia, ¿ha creado la madre previamente un riesgo? Sí. ¿Cuál es? La confianza en los demás. Abrirle la puerta y cerrarle la puerta a los demás. ¿Alguien puede hacer por esa persona algo? Es decir, la madre es responsable, ¿por qué? ¿Por qué tú dices, Iciar, por qué dices la madre responsable? Es decir, ¿por qué? No solo porque existe una representación, sino porque además el concepto de madre que lleva en sociedad, ¿qué lleva? Bueno, lleva dos cosas. O una relación paterno-filial de tipo genético, biológico, ¿o qué? O una relación social. ¿Puede haber algún caso en el que, parecido, no exactamente igual a este, pero parecido por el hecho de ser madre y que la madre omita y que sin embargo no le podamos atribuir el resultado? Que se sepa públicamente que es una madre descuidada, ¿no? Por ejemplo. Que se sepa públicamente que es una madre descuidada y eso que y que ignora a su hija y que además de vez en cuando la maltrata. Que todo el mundo sepa que la hija con esa madre está en peligro. El caso de la madre esta que ha abandonado recientemente, ¿habéis oído el caso de Oviedo? Creo que fue en Oviedo. Es decir, una mujer que esencialmente está metida en temas de prostitución y consumo de drogas, abandona a sus hijos ¿durante cuánto tiempo? 4 días. Es que quería poner este ejemplo para... Pero bueno, no sé si no resolverlo y lo vemos el jueves o el día del examen. Los deja 4 días y los niños, pues bueno, es decir, no, 4 días no, creo que más tiempo, 2 semanas. 4 días es cuando lo descubren. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, el caso es, los niños evidentemente tienen bueno, no lo sé, ¿qué opináis de este caso? ¿Alguien lo quiere resolver? Una madre deja a sus hijos, es decir, se va de su casa y deja a un niño de, creo que es de 4 meses, otro de 2 años y otro de 3, 4 años o algo así. 20 días. 20 días, 1 año y medio y 3 años. Los deja allí, cuando abren la puerta al final de 4 días se encuentran el niño pegándose con la cabeza contra un armario. El otro, el bebé prácticamente deshidratado y a punto de morir. Y el otro, no sé, jugando a la Play, yo qué sé, no lo sé. El otro con un bote de cerveza y todo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Se ve que se habían bebido la cerveza porque... José. Sería una tentativa de homicidio en comisión por omisión. ¿Sería una tentativa de homicidio en comisión por omisión? ¿Cabe la tentativa de homicidio por omisión? Vamos a ver,
Vamos a ver, pregunta, ¿qué hay en este caso? Resolvamos este caso. Respecto a la madre. Respecto a la madre. Shh, silencio. En todo caso, micrófono y levantáis la mano antes. Pregunta, ¿quién resuelve este caso? Adonis. La madre. ¿Qué? Más rápido. La madre. La madre, pues, a ver, como hemos dicho, pues estando en posición de garante, ya que ha presenciado los hechos y se entiende que tendría que proteger a su hija frente a una persona que ella misma ha metido en casa y que sigue permitiendo que siga en su casa presenciando todo lo acontecido, para mí es comisión por omisión de homicidio. ¿Al final muere o dijimos que no moría? Vamos a ver, aquí el tema está en que se le traslada urgentemente a otro hospital donde fue intervenida quirúrgicamente para salvarle la vida. Es decir, habría muerto, pero no muere. Bueno, pues entonces sería comisión por omisión de tentativa de homicidio, ¿se puede decir? Sí. No lo sé, ¿se puede decir? Yo diría que sí. ¿No sería de lesiones? Hombre, pero si la operan para salvar y la llegan a salvar, es como que, ha hecho todo lo posible para matar. Vamos a ver, pensemos primero en el caso de Anastasio. ¿Anastasio qué realizaría? ¿Realizaría una tentativa de homicidio o unas lesiones consumadas? Lesiones consumadas, pero... A ver, escúchame, una niña pequeña que le pega un tío mayor, golpes en la cabeza y le quemes un cigarro, lo del cigarro en la mano lo entiendo que sean lesiones, pero un puñetazo a una niña pequeña... Vamos a ver, la parte objetiva, utilizando determinada terminología, la parte objetiva está en este caso. ¿Hay peligro suficiente para que se produjera la muerte? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El dolo, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta, aquí todos habéis dicho claramente que no hay dolo de homicidio. Yo sí he dicho que sí. Tú sí, pero los demás no. Todos habéis dicho que no hay, todos menos Adonis habéis dicho que no hay dolo. ¿Seguro? Explícalo, que lo estabas haciendo bien. A ver, un hombre de la edad de Anastasio, no lo especifica, pero me imagino que será un tío de 30, 35, 40 años, que le pegue un puñetazo a una niña pequeña y no te representes, que de un puñetazo la pueden matar. No, y le pega varios golpes, presentando un estado de deterioro físico... Para que se den cuenta las vecinas encima, que a lo mejor una vecina, ¿cuánto puede ver una niña? Pues pasar por el colegio y volver. Que ya te des cuenta. Malos tratos reiterados y patadas y, vamos, puñetazos en la cabeza, quiero decir. Tienes que representar, sí o sí, que te la vas a cargar. ¿Podría haber por parte de Anastasio dolo? La pregunta es, ¿podría haber entonces una tentativa de homicidio por parte de Anastasio? ¿Qué es lo que nos pasa, de nuevo? ¿Quién va a decir que no ve la tentativa de homicidio? Antonio, ¿estamos de acuerdo? Antonio, ¿hay tentativa de homicidio o no la ves? Sí, aquí sí que la veo. Por parte de él. Por parte de él. De la madre no. La madre sería coautora. Pero de una tentativa de homicidio. Claro, porque está permitiendo. Pero de homicidio. ¿Tú crees que la madre quiere que muera la niña? La madre no quiere que muera la niña. Pero hay dolo. Pero hay dolo. ¿Hay dolo o hay imprudencia? La madre sería imprudente y él dolo. No, Antonio, no. Icíar, dime. Que por parte de la madre también hay dolo porque está viendo que la están maltratando y en algún momento se le tiene que pasar por la cabeza, se le representa que va a morir. La representación que ha dicho Adonis para el tipo este, ¿se le puede aplicar a la madre, sí o no? Claro, evidentemente. Entonces, ¿qué tendríamos? Ya no tenemos lesiones, tenemos que homicidio en grado de tentativa. La pregunta es, ¿se le puede establecer a la madre en comisión por omisión responsabilidad? En este caso, como coautoría o como cooperadora necesaria. Bien, eso, es decir, entraríamos en la otra dimensión. Pero, tanto, si la vamos a considerar coautora o si la vamos a considerar cooperadora necesaria, tanto en un caso como otro, tenemos que decir que existe comisión por omisión e imputación objetiva. ¿Existe o no? ¿Por qué? ¿Porque la madre está obligada o por qué? ¿Cómo me lo argumentáis? Argumentádmelo. Yo lo argumentaría en el...
que la madre, María, crea un peligro jurídicamente desaprobado, potencialmente apto para producir el resultado en el momento en el que... Hace de madre, aparentemente. Sí, aparentemente. Y en el que se niega a que trasladen a la niña, teniendo las vecinas en ese momento que obligarla. Entonces, ella ahí ya crea... Yo creo que lo ha creado antes. Pero que ahí... En ese momento se manifiesta más claramente, pero yo creo crea que en lo el ha... momento en el que lo ha- evita, en el que no evita. En el que hace de madre. Exacto. Es decir, el tema no es que sea madre, sino que sea madre y haga de madre, porque cuando tú haces de madre, de alguna forma... Vale, ¿se entiende esto, sí o no? Bien, ya tenemos claro, por tanto, lo que es imputación, lo que es valoración y cómo tenemos que hacer el proceso. Eso significa... Un segundo. Y si, por ejemplo, aplicáramos la variante que dijo José, de si la madre fuera una yonki y pasara de la niña totalmente, ahí ya no tendríamos que ponerle... Es que ese era el caso que estábamos planteando, que era el caso de Oviedo. Es decir, la madre... Es decir, yo no tengo claro... Es decir, no sé, estamos retrasando un poco el final de la clase y no tengo claro si nos vamos a enquistar demasiado en ese caso. ¿Queréis que lo planteemos o no? Mi única pregunta es, ahí, o sea, esa variante, ¿qué es lo que repercutiría? O sea, ¿se le podría quitar lo de la posición de garante, por ser así? Yo en principio creo que no. Yo en principio creo que no. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que depende, por ejemplo, es decir, que haya intervención, por ejemplo, de los servicios sociales y que los servicios sociales deberían haber tal. Yo creo que ahí hay un problema de elementos de heterorresponsabilidad. Es que podamos decir que hay otro que es responsable. Por ejemplo, es decir, esencialmente imaginemos que la comunidad ha asumido el papel de tutelar a los niños. Entonces, digamos, por el hecho de que la madre sea madre, ya no existe esa especial relación. Pero es un caso complejo, habría que explicarlo muy bien y concretarlo muy bien. En todo caso, me interesa más seguir con la misma argumentación respecto a cada uno de los casos. ¿Cuál es entonces la posición de garante ley? La posición de garante ley es que formalmente, como pone aquí, que formalmente exista una obligación legal. No solo eso, sino que materialmente exista un dominio sobre un foco de peligro. ¿Domina la madre el foco de peligro, sí o no? Sí. Totalmente. O sobre la protección de un bien jurídico que equivalga, según el sentido de la ley, a la causación. Es decir, ¿podemos decir en serio que la madre le está pegando a ella también? Sí. Sí. En ese caso, sí. Es decir, el padre no puede pegar, el Anastasio no puede pegarle como le pega si la madre no actúa como actúa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Caso de la piscina pública. Caso de la piscina pública. Lo mismo, exactamente igual. La cuestión no es que exista una obligación contractual. La cuestión está en que desde una perspectiva material podemos decir lo mismo definido por la obligación contractual. ¿Se entiende o no? Es decir, todos los casos de los vigilantes de la playa, todos los casos en los que omiten, ¿todos van a ser comisión por omisión? No. No. Pero es verdad que la mayoría de los casos de vigilantes de la playa o de piscina, ¿qué es lo que hacen con su actuar generalmente? El estar ahí ya crea una confianza en los demás. Crear una expectativa en los demás y eliminan, digamos, potencialmente la intervención de los demás que podría hacerse en el caso de que no hubiera nadie. ¿Se entiende esto? Es decir, si tú, vas a una playa, yo qué sé, Virgen del Caribe, donde no hay nada, que van con una barca, con un grupo, no hay nadie, vas los 7, 8 y alguien empieza a ahogarse, ¿qué es lo normal que haría cualquiera de los demás que está ahí? Que se lanzara. Si vas a una playa pública donde ves que hay una torre de esas de vigilancia, cuando ves que alguien se está ahogando, ¿qué es lo primero que harías? Esperar a sobre esto. ¿Sí o no? Bien, pues eso en el fondo lo que hace es que crea un riesgo. ¿Quién quiere resolver este caso? Es fácil, ¿eh? ¿Cuál es el tema del tetrapléjico? Le ha puesto aquí Elena, paralítico. El tetrapléjico, ¿en qué posición está? En que no hay acción. ¿Se entiende? No hay acción, no hay imputación, es decir, no hay omisión. Bien. El joven de 21 años, Julen, que sabe nadar muy bien. Vamos primero, si queréis, a la socorrista, a Maya. Ahí está claro, ¿no? ¿Seguro?
Yo lo que quiero es que me lo argumentéis. Sí. Elena, ¿lo quieres argumentar tú? Micrófono. O sea, serían los dos casos, ¿no? En el caso del socorrista. La obligación por contrato de actuar y... Vamos al socorrista. Sí, el socorrista tiene obligación contractual. Y luego aparte, o sea, comisión por omisión, porque viendo el riesgo que está el hombre ahogándose en la piscina, no actúa. O sea, tiene la doble obligación, ¿no? Vamos, tiene una obligación y no actúa. Pero simplemente es porque es el socorrista de la piscina o por qué. Que lo que tú has dicho, eso de que la gente se confía... Porque por el hecho de serlo, es decir, por el hecho de serlo, otro se tira a la piscina pensando que... Es decir, ¿cómo se incrementa el riesgo? ¿Cuál es el incremento del riesgo en este caso? ¿Se entiende o no? Bien. ¿Y el otro, el joven de 21 años? Yo creo que en todo caso lo único que se podría imputar sería una omisión de socorro, pero en cuanto al párrafo segundo de... Habla más cerca... Yo creo que en todo caso una omisión de socorro, pero en cuanto a la modalidad subsidiaria de reclamar ayuda, porque él como no sabe nada no se le puede imputar que no lo salve. No, sabe nadar. Ah, sabe, había entendido que no. No, sabe nadar fetén. Es decir, ¿no os parece un poco feo? Es decir... Pero el joven tiene la expectativa de que la socorrista cumpla con su trabajo. Sinceramente, la expectativa, en mi opinión, se rompe a los 3 segundos. Es decir, a los 3 segundos de mirar al socorrista y decir, incluso decirle, ¿no vas? ¿No? Digo yo que se lo dirá. ¿No vas? Y la otra, ¿no vas tú? La pregunta es decir... especifica si entienden al tetrapléjico, o sea, ponen que lo miran y que ninguno se tira a la piscina, pero no pone si entienden que hay alguien que se está ahogando. ¿Cómo? Sí, no, el tío se está ahogando. Se dan cuenta, sí. Y si no, está puesto mal el caso, pero se dan cuenta. El caso es que se dan cuenta. José. Sí, pero yo no creo que los padres hayan dejado bañarse para chiquilla porque esté el joven de 21 años que sabe nadar muy bien. Los padres han dejado meterse para chiquilla porque estaba la socorrista. Pero como el otro caso de la piscina, el padre tampoco deja al niño... Lo primero es que, no sé por qué has dicho chiquilla, pero me parece tremendamente interesante. La pregunta es lo mismo si quien se baña es un niño de 4 o 5 años que si es un joven bañista, que es lo que en principio dice? ¿Es lo mismo? Pero además... ¿Pero acabaría igual? No lo sé. En cuanto al joven de 21 años, él está en una posición que aparte de que no es garante porque hay más gente en la playa, no solo él que sepa nadar, aunque sepa nadar muy bien, está la socorrista, él no tiene o sea, el resultado no se realiza porque él realiza una omisión. El resultado se podría aplicar a él una omisión pura, desde mi punto de vista. En la comisión por omisión... yo creo que sería más bien aplicada a... ¿Por qué no se le puede aplicar a él una comisión por omisión? ¿Alguien cree que sí se le debería aplicar a él también una comisión por omisión? Bien, y la pregunta es, ¿cómo lo tendríais que argumentar? ¿Cómo lo tenéis que argumentar? Que si él tira al agua, la persona no hubiera muerto, ¿sí o no? No basta. Eso es lo que he explicado al principio, no basta. No basta con que él pueda tirarse, que le sea fácil. Por cierto, es una piscina que no tiene ningún peligro. A él no le cuesta nada más que tirarse, coger al tío, acercarlo, tal. Hace pie, es una piscina de niños, ¿vale? Es decir, no le cuesta nada, ¿vale? Nada. ¿Hay comisión por omisión, sí o no? Para que sea una comisión por omisión... No le compete a él. O sea, él no está en posición de garante, directamente. Tenemos que poder decir que tiene una obligación especial. En mi opinión, el principal problema que tienen este tipo de casos es que yo creo que el deber de solidaridad está muy poco valorado. ¿Y sabéis cómo se valoraría el deber de solidaridad? Aumentando la pena de la omisión del deber de socorro en determinados supuestos. Claro. ¿Como este, por ejemplo? Claro. Yo creo que hay determinados supuestos de omisión del deber de socorro
Es decir, peligro manifiesto y grave. Yo creo que, es decir, hay determinadas infracciones de deber de solidaridad que a mí me parecen gravísimas. Y este es un ejemplo. Es decir, no le cuesta nada. No produce ningún riesgo y va a morir una persona. ¿Es lo mismo una omisión del deber de socorro, de que se ponga en peligro la salud, que se ponga en peligro la vida de una persona? En mi opinión, no. Y sin embargo, el deber de solidaridad se establece que, de forma proporcional, sea cual sea el bien jurídico en peligro. En mi opinión, ¿por qué el caso del niño nos llama tanto la atención? ¿Y por qué si fuera una niña diríamos, hombre, pero es que puede...? Es decir, porque en realidad lo que no nos parece normal es que esto se sancione con una pena de prisión de 6 meses. Que es con la pena que se sanciona, o con una multa. ¿A que Carlos, pregunta, Carlos. ¿El resto de la playa no tiene ninguna responsabilidad? No, la playa no. Estamos en una piscina donde hay 3 tipos. 3 personas. Este es mi caso. Tú pon el caso que tú quieras, guapo. Pero en este caso, pregunta, ¿hay comisión por omisión por parte de la socorrista? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El que está nadando es el que se ahoga. Pero vamos, en todo caso, si quieres que se socorra a sí mismo, sí. A ver, no, Iciar. Micrófono. Que el chico este de 21 años que sabe nadar muy bien, cuando ve que la socorrista no hace nada y va, o sea, ve que el otro se está ahogando, ahí no, o sea, ¿surge una obligación especial de actuar, sí o no? Sí. No. ¿Por qué no? No, porque no. Porque, es decir, porque para decir que hay comisión por omisión, el tío tiene que coger, pegarle un golpe y tirarle a la piscina para que se ahogue. Porque eso es matar a un tío. Matar a un tío es tirar a un tipo, pegarle un golpe para que no pueda respirar. Incluso si él se lanzara y cuando está llegando para y se ahoga, porque le han visto que se lanza a socorrer al bañista, pero mientras que está yendo para ir a socorrerle, también porque se le imputa que porque él ha ido, la socorrista no ha ido. Entonces sí, se le puede imputar el hecho, pero muy bien. Que no pasa Muy buen ejemplo, muy bien planteado. Es decir, si él lo que hace es, voy yo, se tira, y en el momento en que se tira, hace como que le está socorriendo y no le socorre, claro, ahí sí. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, ¿os parece bien en serio que se castigue solo como una omisión del deber? A mí no, ¿eh? Es que a mí lo que me parece es que está mal regulado el deber de solidaridad. Yo me he dado cuenta que quizá el problema no es que esté mal regulado el artículo 11. El problema es que a lo mejor lo que está mal tipificado es el artículo 195. Pero lo malo es que se hable de deber de solidaridad. Porque no se habla Ponte un micrófono que no te oímos. Que lo malo es que se hable de deber de solidaridad, que es muy abstracto. A lo mejor si pusiera aquellos actos que atenten contra la vida y la salud, pues ya te ahorras de eso y de estar discutiendo. Por eso que yo creo que ahí el principio de proporcionalidad da lugar a deficiencias y nos hace dar lugar a, pues eso, a que haya supuestos que se castiguen con muy poca pena y supuestos donde se pueda castigar con mucha pena. En serio, porque haya un accidente todo el mundo tiene que parar tal y que se vayan aplicando ahí 700 omisiones del deber de socorro a cada uno que no ha pasado. Yo creo que no es el mismo tipo de riesgo. Ahora, la tipificación de eso no es sencilla, pero yo creo que se puede hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué nos queda? La fácil, la injerencia. ¿Por qué digo la fácil? Porque en el fondo, si todas tienen que reducirse a esta, bueno, pues se trata de reducirlas a esta. Ahora, en la ley y en el contrato siempre tenemos ese soporte de esa obligación formal. Aquí no tenemos soporte formal. Aquí tenemos nosotros mismos que decir que el sujeto ha creado el peligro. Dolosamente. El procesado conducía careciendo de permiso un vehículo de gran cilindrada a velocidad excesiva por el centro de una ciudad. En un determinado momento cruzó por un paso de peatones un viandante y al conducir de forma tan peligrosa le atropelló, quedando extendido en el suelo. Al ver el revuelo, el conductor en vez de parar decidió continuar hasta huir y no informó de nada de lo sucedido. El atropellado murió horas después en el hospital. ¿Qué hay ahí? El conductor realiza varios peligros antes, tanto careciendo sin permiso de conducir como conducir con exceso de velocidad por una ciudad. Muy bien. ¿Y entonces qué hay? Habría dolo por parte del conductor. Dolo por parte del conductor. ¿Y entonces qué hay? ¿Cómo se resuelve el caso? Después, cuando atropella a la persona al paso de cebra... ¿Es atropello doloso? No, bueno. No. Ah, sí, no sé. No. O sea, atropello doloso no. Pero... Entonces, es decir, ayer lo dije, no habléis de dolo. Es decir, porque el dolo nos puede producir ese efecto.
Di de qué tiene representación y de respecto a qué tiene responsabilidad dolosa. Pero ves, dices, hay dolo, y sin embargo de repente nos encontramos con que a lo mejor no hay responsabilidad dolosa. No, lo que hay es representación de qué, claro, del peligro que está haciendo. Pero ¿hay representación del peligro que es el peligro que efectivamente es el peligro típico? Flavia. Yo creo que hay dos cosas que hay que separar. O sea, primero, el hecho de... Acércatelo más. El hecho de conducir sin permiso de conducir y demás y atropellarlo, eso sería una imprudencia. Pero después... De nuevo, lo mismo. Es decir, no hablemos de dolo o de imprudencia, no, sería una imprudencia. ¿Qué sería? Es decir... Una acción imprudente. ¿Sería una acción imprudente el conducir sin permiso? No, atropellarle, sí. Vale, pero entonces, es decir... Por eso digo que vayamos paso a paso. ¿El conducir sin permiso lo realiza con representación, sí o no? Sí, claro. ¿El conducir a excesiva velocidad la realiza con representación, sí o no? Sí. No digáis la realiza con dolo, porque es que, es decir, os vais a liar. ¿La realiza actúa con conocimiento de eso? Sí. Vale, bien, sigue, Flavia. Vale, luego el atropellarle, ahí sí que... ¿Hay representación? Yo creo que no hay yo creo representación. Que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no se representa... O sea, conducir a alta velocidad por la ciudad no te representa que se te puede cruzar alguien y matarlo. No. ¿No te lo representa en serio cuando vas a 200 por ciudad? Yo creo que no. Pues si no te lo representas, es raro. Además, yo creo que no. En el caso real creo ¿En serio? Pero, a ver, de cara a lo que es el vídeo, todo este guirigay no nos aporta demasiado. Entonces, vamos a ver, lo que es verdad es que lo que estáis haciendo es lo que hay que hacer, que es argumentar cuál es la representación del sujeto y cuáles son los elementos objetivos que os demuestran que hay. Él, por ejemplo, ha dicho que la carretera es ancha, no sé qué. Creo que, por ejemplo, vosotros interpretáis que la carretera no es tan ancha. Estáis interpretando que está en ciudad, estáis interpretando que hay mucha gente. Estáis interpretando, no, por es que tanto... dice centro de ciudad, no eso lo interpretamos, eso lo leemos. Yo creo que, además, tal y como fue y donde fue, parece que en efecto había mucha gente. Yo sigo pensando que no hay representación. Es decir, ¿y sabéis cómo lo argumentaría? Lo argumentaría con la intención. No. Yo lo que os he prohibido es decir que hay dolo porque hay intención. No utilizar la intención como elemento de prueba de la representación del sujeto. Son unos macarrufis. ¿Vale? Son unos macarras que están haciendo el macarra. No son ni los primeros ni los últimos macarras. Normalmente hacer el macarra no da como resultado matar a nadie. Normalmente, casi generalmente. Es decir, y yo creo que ellos no se representan que están matando a alguien. Es decir, también dependería mucho de la velocidad. Yo creo que hay un caso, es decir, el caso del tipo que se mete en la calle peatonal, ¿os acordáis? Del caso del tipo que se metió en la calle peatonal hace unos meses y tal, en mi opinión es un dolo como la copa de un pino. ¿Y aquí no, por centro de ciudad? Yo creo que no. Yo creo que no, por centro de ciudad no, pero ahora si queréis sacarme una foto, es decir, yo creo que si yo soy juez o me sacáis una foto de todos los días en Sevilla a esa hora, en ese sitio por donde cruzan, hacéis un estudio tal, vale, pero yo creo que el sujeto no se lo está representando y el principal indicio, he de decir, es que el tío iba sin carnet. Me parece muy relevante, porque me demuestra que el tío no cree que esté haciendo algo por lo que le vayan a parar. Entonces, es decir, vamos a ver, que el tío lo haga porque es tonto es posible, es decir, pero es un macarra, en todo caso, etcétera, etcétera, bien. O también puede usarse en el sentido contrario, si conduce sin carnet, demuestra que le da igual el resto de personas y por eso se representa que puede matar a alguien y le da igual. Le da igual conducir sin carnet, le da igual conducir un coche grande. Está bien planteado. Está bien planteado. Pero de todas formas no estamos en el dolo. Con lo cual, no estamos en el dolo. ¿Vale?
Condiciona la omisión de después, ¿por qué? Porque dependiendo del delito cometido anteriormente, la omisión será de homicidio o de otra cosa. No, será comisión por omisión. Depende de la injerencia. Si no, sería omisión del deber socorro, ¿no? Si es una injerencia imprudente o fortuita. Puede ser incluso comisión por omisión de un Vamos a ver. de homicidio. Vamos a ver. Por injerencia de un delito. Está bien planteado y a la vez no. Pero, Carlos, vamos a plantear. Estoy de acuerdo. Vamos a resolverlo. Es dolo. ¿Vale? Yo creo que no. Vamos a decir es dolo. ¿Qué hay? Resuélvelo. Es dolo, ¿eh? Sí, ¿qué hay? O sea, Farruguito comete un delito de homicidio doloso al conducir de forma temeraria por la vía pública el centro de ciudad sin carné, poniendo en peligro la vida de los viandantes, atropellando a un individuo y al representarse que esa colisión puede ocasionar la muerte en caso de no ser socorrido por nadie, en ese caso, ¿hay más gente? ¿Hay más gente en la vía? ¿O está...? Es decir, tenéis que considerar que hay más gente para considerar que hay dolo. Por narices. Es decir, tienes que ser coherente. Aunque hay un montón de gente. Hay mucha gente, independientemente de que haya mucha gente, por injerencia, ser el responsable de que si no es socorrido esa persona, se le imputa el delito de homicidio igualmente. Por injerencia se le puede aplicar también la comisión por omisión de no socorrer al individuo. Es decir, habría dos delitos de homicidio sobre la misma persona. Uno por acción y otro en comisión por omisión. En un concurso real de delitos y por tanto habría 20 años de prisión por matar a un tío. ¿Es eso? No, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta es fácil. ¿Y qué más da la comisión por omisión si ya el tío dices que se representa que están matando al tío y efectivamente lo más lleva al resultado? Es un delito de homicidio por acción. Claro. Punto. Bien. Por tanto, como estamos en la omisión, ¿qué es lo que sabemos? Que no es homicidio que para ese caso no se resuelve. No es homicidio para que pueda haber comisión por omisión. No, es que no es homicidio doloso. Es decir, y si es homicidio doloso por acción, ya da igual la comisión por omisión. Puede ser homicidio imprudente y por comisión o por omisión. La pregunta es, si hay homicidio imprudente, podría haber, es decir, vamos a ver, es que no es si hay homicidio imprudente, si hay un actuar imprudente, es decir, vamos a plantearlo ahora desde la perspectiva de la comisión por omisión. Desde la perspectiva de la comisión por omisión, ¿él omite, sí o no? Sí. Sí, bien. ¿Él crea un riesgo? Sí. ¿Cómo crea el riesgo? ¿Con dolo o con imprudencia? Con dolo. ¿Cuáles son los dos riesgos que crea, Flavia? Pues el primero, el atropellarle, que para mí sí es imprudente, y el segundo, el irse, que sí que es doloso. El atropellarle es imprudente y el irse es doloso. ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Seguimos con el mismo caso? Sí. Una cosa. Artículo 195.3. ¿Qué es el artículo 195.3? La omisión del deber de socorro por injerencia. Fortuita. La regulación establece que el artículo 195 es omitir el socorro, el artículo 195.2 el omitir el auxilio en el caso de que no se pueda producir el socorro, el artículo 195.3 es cuando se ha creado previamente el peligro por acción fortuita o imprudente, con más pena cuando es por acción imprudente. Con más pena que el 195.1 cuando es también por acción fortuita. ¿Vale? Bien. Pregunta. En el caso de Farruquito, ¿cómo es la acción? ¿Fortuita, imprudente o dolosa? Imprudente. Si la acción es imprudente, ¿hay comisión por omisión, sí o no? No. ¿Por qué? Porque lo que habría es acción fortuita, ¿estamos de acuerdo, Flavia? Omisión dolosa. ¿Eso qué es? 195.3. Por tanto, es decir, con la omisión dolosa
Volvemos al ejemplo de la piscina, el tipo que omite dolosamente. Solo con el dolo de la omisión no se causa la muerte. ¿Cuándo se causa la muerte con el dolo de la omisión? Cuando existe un especial deber. ¿Y cuándo hay un especial deber? ¿Por ley, por contrato? No. Cuando, bien, por ley, por contrato o por lo que sea, se ha creado un peligro. La pregunta es, este es el supuesto, digamos, básico de la omisión, la injerencia. Es la omisión pura, es la omisión de verdad. La omisión de verdad es la injerencia. ¿Cómo ha creado previamente la acción? ¿Cómo? De manera imprudente. De manera imprudente, es decir, el legislador ha establecido en el artículo 195.3, en mi opinión el gran problema es la regulación de la omisión de deber de socorro, además en las distintas características. A mí no me gusta nada, pero lo cierto es que acción fortuita, omisión dolosa, 195.3, acción imprudente y omisión dolosa, podría haber aplicación del 195.3 y además comisión por omisión del homicidio imprudente. Hay quien defiende esa posición. En mi opinión, conforme está regulado el Código Penal, sería una analogía en mala parte. Estás teniendo en cuenta dos veces la creación del riesgo imprudente para establecer dos resultados desvalorados, es decir, sería un nebis in idem. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Tenemos que terminar esta, ¿eh? Tenemos que terminar. ¿Qué es lo que no se entiende? En este caso, si hemos dicho que atropellarlo lo hace de forma imprudente y micrófono, por favor, micrófono. Si hemos dicho que atropellar lo hace de forma imprudente y abandonarlo lo hace de forma dolosa... Eso es 195.3. ¿Y por qué no utilizamos lo de arriba que lo pone? Es que hay quien dice que se puede utilizar también el artículo 11, pero yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, habría determinados casos, hay un sector doctrinal que dice que se puede aplicar también un homicidio imprudente en concurso con una omisión de deber de socorro. ¿Aquí habría un homicidio imprudente, sí o no? Sí. En comisión por omisión. ¿Se aplica el artículo 11? Sí. ¿Pero habría homicidio doloso, sí o no? No. Por tanto, hay, ¿qué? Homicidio imprudente. ¿Lo mata imprudentemente, sí o no? Sí. Sí. ¿En qué caso podría considerarse que no hay homicidio imprudente? Es decir, imaginemos, ¿cuál es el elemento causal esencial en el caso Farruquito? ¿Cuál es? ¿Por qué muere? Porque él se va. En mi opinión no muere porque él se va. Ahora, pongamos que él muere porque él se va. Aquí es donde se plantea la discusión. ¿Vale? ¿Él por qué muere? Porque le atropella. Él muere porque le atropella. Es decir, ¿qué habría aquí en ese caso? ¿Habría una omisión del deber de socorro, sí o no? Sí. ¿Por injerencia, sí o no? Sí. Yo creo que sí. Imprudente. Bien. ¿Y habría homicidio imprudente? Sí. Por lo que ha creado previamente. ¿Vale? Bien. Ahora, la pregunta es, imaginemos que él, por eso es importante que lo que vosotros añadáis en el caso, que el tipo, si él hubiera parado y lo hubiera llevado a algún sitio, no hubiera muerto. Da igual. Da igual. Yo creo que esencialmente da igual. ¿Por qué da igual? En este caso, y tal y como está. Didi, Adonis. No, da igual, pero dejaría de ser omisión. O sea, porque lo está socorriendo. No. Lo que estamos planteando, no. Vamos a ver, si lo socorre no da igual. Claro que no, lo socorre está perfecto. Lo que quiero decir es, imaginemos que el sujeto, si hubiera parado, le hubiera salvado. Aquí parece que, pare o no pare, el tipo va a morir. ¿Vale? Pero pongamos el supuesto de que si él para, el tipo, si él para y le coge, le hubiera salvado la vida. Manu. Que la omisión pura no es no se tiene en cuenta el resultado, no es como la impropia. La pura es simplemente... Sí, pero ¿podría haber injerencia con respecto al resultado? Hay quien dice que en ese caso lo que podríamos tener es que el artículo 11
perdón, el artículo 195.3, una acción imprudente con una omisión dolosa, pero si la omisión dolosa es sobre la acción imprudente, es decir, nosotros omitimos y el resultado se produce por el hecho de la omisión, hay la posibilidad de que se aplique el artículo 11 en su tipo imprudente y el 195.3. Es decir, un concurso entre la omisión agravada por injerencia imprudente con un homicidio imprudente por omisión. Comisión por omisión dolosa no. ¿Se entiende esto más o menos? Lo tenemos que dejar aquí. Pues si queréis, ¿vale? Pregunta, ¿cabe la tentativa en la comisión por omisión? En realidad prácticamente hemos contestado ya. Una madre deja a sus 2 hijos, 6 y 18 meses, encerrados sin alimento y se va de la ciudad. Días después los vecinos oyen el llanto del mayor y avisan a la policía. El bebé ha muerto y el hijo mayor sufre graves daños corporales. ¿Hay homicidio en comisión por omisión, sí o no? Uno consumado y otro en grado de tentativa. ¿Se entiende? ¿Es posible la tentativa en dolo eventual? Evidentemente. Es que no existe la diferencia entre dolo eventual y tal, existe el dolo. ¿Se entiende esto? Bueno, pues entonces hemos llegado al final. No sé si hemos batido el récord de la imputación objetiva o el récord del dolo. ¿Cuándo una omisión se puede equiparar a una acción? ¿Quién quiere contestar a la pregunta? Por cierto, esta creo que la pone, es una de las preguntas que pone en el libro. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo una omisión se puede equiparar a una acción? Puf, da para páginas. Pues eso. La siguiente que vamos a resolver es ¿cuál es el fundamento de las causas de justificación? Gracias.